¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Tema para el día de hoy: ¿cómo progresar espiritualmente? Jesús usualmente llamaba la atención de sus apóstoles para que ellos escucharan una doctrina. También los llamaba para que no dejaran de observar pues algún suceso del cual ellos tendrían que retener alguna enseñanza, pues con ellos estaban recibiendo un tesoro para toda la iglesia, suceso del que luego iban a dar cuenta. Presten atención, les dijo en una ocasión, y les da la siguiente enseñanza que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 24 al 25. Les dijo Jesús: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, incluso lo que parece tener, se le quitará. Palabra del Señor. Y San Juan Crisóstomo comenta sobre este pasaje: al que es diligente y fervoroso, se le dará toda la ayuda que depende de Dios. Pero al que no tiene amor ni fervor, ni hace lo que él depende, tampoco se le dará lo que es de Dios, porque aún lo que parece tener, lo perderá. Ojo, no porque Dios se lo quite, sino porque Él mismo se incapacita para recibir nuevas gracias. Qué importante, nuevas gracias. A propósito, ¿qué es la gracia? Muchas veces nosotros decimos la gracia de Dios y que contamos con la gracia de Dios, hay que clamar por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es un don sobrenatural de Dios que se nos concede por los méritos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Ahí va orientada, para nuestra salvación. Existe la gracia santificante y existen las gracias actuales, ¿ok? La gracia santificante es una cualidad que hace, por así decir, como subir de categoría al hombre ante todo lo creado por Dios, dándole pues una naturaleza superior a todo lo creado, ¿no? A través de la gracia santificante, Dios nos hace partícipes de su propia naturaleza divina. Miren qué precioso esto. Nos hace partícipes de su propia naturaleza divina. Es como si nos pusieran en nuestras venas, en el momento de nuestro bautismo, una inyección de su sangre divina. Y esto es así. Nosotros ciertamente podemos asegurar que por nuestras venas corre el ADN de Dios. Las segundas, o sea, las gracias actuales, son unas ayudas o auxilios sobrenaturales transitorios. Podemos decir que son como unos impulsos divinos que nos llevan o que nos mueven no solamente a conocer el bien, sino que llevarlo a cabo. Estas gracias actuales definitivamente que son muy necesarias para nosotros, para evitar el mal y hacer más bien el bien en orden de nuestra salvación. ¿Okay? Las gracias actuales actúan en nuestra mente y en nuestra voluntad. Al que tiene, se le dará. Esta es una enseñanza fundamental para la vida interior, una enseñanza fundamental para nuestra vida espiritual, la vida espiritual de cada cristiano. Aquel que corresponde a la gracia, o sea, aquel quien es fiel, quien es dócil, quien es obediente a la voz del Espíritu Santo que nos habla ahí a través de nuestra conciencia, se le dará más gracia todavía y tendrá aún más, el que es obediente. Pero el que no hace fructificar las inspiraciones, las mociones y las ayudas que le comunica el Espíritu Santo, o sea, aquel que no es fiel, aquel que no es obediente, quedará cada vez más empobrecido.
espiritualmente hablando, ¿no? Por ejemplo, aquellos de la parábola que negociaron con los pocos talentos que se les entregó, ¿qué sucedió? Recibieron una fortuna más cuantiosa. Recibieron, podemos decir, la vida eterna. Pero aquel que enterró el único talento que se le dio, perdió esta fortuna. Nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, así como en el amor del mundo, en el amor que tenemos a los demás, pues nuestra vida espiritual está destinada, hermanos, a crecer, está destinada a progresar. Nuestra vida espiritual ha de ir en una, como dicen, en una mejora continua cada día. De eso se trata. La gracia exige precisamente eso, una mejora, un aumento, un progreso, un crecimiento. En la vida espiritual se dice que cuando no se avanza, más bien se retrocede. Y esto entonces hay que tener muchísimo cuidado. El Señor nos ha prometido que tendremos siempre, pues las ayudas que nosotros necesitemos precisamente a través de su gracia, ¿no? Las dificultades, las tentaciones, los obstáculos, ¿no? Son más bien todo ello, son motivos más bien para crecer. Cuanto más grande y fuerte sea una dificultad, mayor va a ser la gracia que vamos a recibir por parte de Dios para superarla, hermanos, definitivamente. Y si fueran muy grandes las tentaciones, muy grandes los problemas, muy grandes las contradicciones que nosotros padeciéramos, más serían las ayudas que recibiremos por parte del Señor a través, repito, de su gracia para cambiar, ¿qué? Todo aquello que pareciera estar entorpeciendo nuestro crecimiento, nuestro progreso espiritual. Siempre vamos a contar con la gracia del Señor. Debemos de clamarla siempre en esos momentos difíciles, ¿no? Bueno, solo el desamor, solo la indiferencia, solo la tibieza hace enfermar o morir la vida del alma. Por eso hay que huir de todo ello, ¿no? Solo la falta de generosidad con Dios retrasa o impide nuestra unión con Él. Y las causas que llevan a no progresar, a no crecer en la vida interior, en la vida espiritual, son muchas. Muchas son las causas que nos llevan a no crecer, a no progresar en nuestra vida espiritual. Y esto al sentir nosotros que como que no crecemos espiritualmente, porque hay muchos hermanos y hermanas que así nos han comentado, yo sé que ustedes han escuchado, pues ya yo tengo tanto tiempo dentro del camino del Señor, pero no siento que avanzo, no siento que progreso, no siento que crezco, llevo años dentro de la iglesia, años dentro del grupo de oración, dentro de la pastoral, y no siento que avanzo. Y esto, el sentir que uno pues que no avanza, por así decir, no progresa, no crece espiritualmente, esto lleva a un motivo de desaliento. Y esto definitivamente hay que evitarlo. ¿Y qué causas podrían llevarnos entonces precisamente a no crecer en la parte espiritual, en la vida espiritual? Miren, una de las cosas es descuidar o dejar de hacer cosas pequeñas, aquellas que en un principio las hacíamos con mucha alegría, las hacíamos con mucho entusiasmo, con mucho amor, en aquel servicio al que fui llamado yo, en aquella misión al que fui llamado yo, en aquellos sacrificios que yo hacía así sin importarme, pero lo hacía con alegría y con amor. Dejamos de hacer cosas pequeñas en esos servicios, en esos sacrificios, y eso definitivamente no nos ha ayudado o no nos está ayudando a crecer espiritualmente. Y recordemos lo que nos dice el Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Cualquier cosa que hagan, háganla para la gloria de Dios. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, acostumbrémonos a hacer
todo cuanto hagamos durante el día, ya sea grande o pequeño, acostumbrémoslo a hacer todo para el Señor. Que todo sea para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria. Siempre todo esto es para ti, Señor, esto es por ti, Señor. No para llenarnos nosotros de protagonismo, ni que nos felicitan, ni que nos aplaudan, no. Acostumbrémonos a ofrecer todo lo que hagamos del día para el Señor. Y esto de hacer todo, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, aún lo más pequeñito que hagamos en el día, también nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Y qué cosas pequeñas tenemos para ofrecer al Señor pues durante el día que nos ayudan a crecer espiritualmente? Pequeñas cosas, mire, que nos ayudan a crecer. Visitarle, aunque sea unos 5 minutos en el Santísimo. Hay muchas veces en el camino a nuestro trabajo o de regreso a casa hay algún templo que sabemos que está abierto, pues bajarnos un ratito, ir a saludarle. También podemos ofrecerle esas victorias o vencimientos, la pereza o la comodidad durante la jornada de trabajo, en el estudio, en las labores de la casa. Todo eso le podemos ofrecer al Señor. Asimismo, también podemos ofrecerle al Señor poner en práctica esas virtudes, las virtudes humanas, las cuales nos ayudan a alcanzar la santidad. Por ejemplo, siendo amables en nuestras contestaciones, siendo corteses cuando pedimos algo, siendo humildes en nuestro actuar, siendo veraces, diciendo la verdad en todo momento. Le podemos ofrecer también al Señor el no hablar mal de nadie a sus espaldas, el no mentir en lo pequeño, el no llevarme de la oficina eso que no me pertenece para mi casa, el no juzgar o criticar mordazmente las acciones de los demás. También ofrecerle el guardar mis sentidos, la vista, el oído, la lengua, que no esté pendiente de lo que ocurre a mi alrededor, ni estar pendiente de lo que escucho, ni hablar cosas que sean impropias. Todo esto se lo podemos ofrecer al Señor cada día, cosas pequeñas que le podemos ofrecer y que nos harán crecer espiritualmente. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema cómo progresar espiritualmente y terminábamos el segmento pasado diciendo que esforcémonos por hacer todo lo que hagamos en el día para la gloria de Dios, especialmente lo pequeño, y mostramos algunos ejemplos. Sí, en lo pequeño nos espera el Señor, y muchas cosas pequeñas hechas durante el día con amor a Dios y por amor a Dios constituyen nuestro tesoro de ese día. Tesoro que cada día nuestro ángel custodio presenta ante Dios. Tesoro que llevaremos a la eternidad. Todo lo pequeño haciéndolo con amor de Dios y para Dios con amor, ¿no? Pues bien, tenemos lo normal, lo ordinario de cada día para demostrar nuestro amor y fidelidad de Dios. Y esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Y es que la vida interior, hermanos, la vida espiritual se alimenta, ¿saben de qué? De lo pequeño realizado con amor. Y no lo realizado por compromiso, por interés, por vanidad o para alcanzar protagonismo. Definitivamente que no. ¿Y cómo le demostramos al Señor entonces nuestro amor y nuestra fidelidad también? Y que nos ayuda a través de la realización de ello a crecer espiritualmente. Pues también le demostramos al Señor lo ordinario de cada día, lo normal en las cosas pequeñas. También se lo demostramos, por ejemplo, haciendo una genuflexión bien hecha. Hermanos, los que estamos saludables y podamos hacerlo, cada vez que hagamos una genuflexión delante del Santísimo, hagámosla bien hecha, por favor. Lo que se pide es que la rodilla derecha debe de tocar el suelo.
hagámoslo con mucha reverencia, hagámoslo con mucho amor. Igualmente le podemos demostrar nuestro amor al Señor en lo pequeño y que nos ayuda a crecer espiritualmente si nosotros nos persignamos bien. Porque hay mucha gente que lo que hace es un garabato. No, ¿qué es eso? Se debe hacer muy despacio. Sabemos a quién estamos saludando cuando lo hacemos. Y hemos de mostrar la mayor reverencia posible. La mayor reverencia y respeto, haciéndolo bien hecho de una manera despacio. Pequeñas obras que, como les digo, realizadas con amor y por amor a Dios, hacen progresar, hacen crecer la vida del alma. Si nosotros mantenemos el deseo de agradar al Señor en pequeños actos diariamente, que déjenme decirles que en eso debe consistir gran parte nuestra vida de cristianos. Agradar a Dios diariamente a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Eso es agradar a nuestro Padre Dios. Entonces, si nosotros mantenemos el deseo de agradar a Dios en pequeños actos diariamente, ¿qué va a suceder? Si nos acostumbramos a ofrecer todos los días todo lo que hagamos al Señor, en cosas pequeñas. Entonces, cuando llegue lo más importante que ofrecer al Señor, por ejemplo, una enfermedad costosa por llevar, un fracaso profesional, el despido de un trabajo, la ruina económica, etc., también sabremos sacar fruto de esa situación que el Señor permita suceda en nuestras vidas. Se cumplirán entonces en nuestra vida aquellas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10, que nos dice: el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Palabra del Señor. Entonces, que sepamos ser fieles en el Señor en lo pequeño de cada día y ofrezcámosle la más pequeña actividad o cosita que hagamos en el día, ofrezcámosela al Señor. Esto es para ti, Señor. Esto es por ti, Señor. ¿Verdad? Bien. Como el Señor nos ha prometido que no nos faltará su ayuda por medio de su gracia en los momentos en que nosotros pues la necesitemos, el mantener la gracia en nosotros dependerá de nuestra correspondencia, de nuestro empeño, nuestra lucha por no pecar. Y consistirá en comenzar y recomenzar cuantas veces sea necesario si caemos, sin desanimarnos, sin desmotivarnos. Cuanto más fieles, cuanto más obedientes seamos a la gracia, más ayuda nos da el Señor. Claro que sí. Más facilidad entonces habrá para recorrer nuestro camino aquí en este mundo como cristianos. Algo muy importante de tener siempre en cuenta, siempre tengámoslo en cuenta. Para el alma no existe obstáculo mayor para crecer que el creado por nuestros propios pecados. No hay obstáculo mayor para crecer espiritualmente que mantener el pecado ahí en nuestra alma. No puede, mis queridos hermanos y hermanas, no puede haber un progreso, un crecimiento, una mejora en nuestra alma si nosotros convivimos con el pecado mortal. No puede haber. ¿Hace cuánto tiempo andas con ese pecado que tú estás consciente ahí y no has ido a confesarte? ¿Será por eso que de repente sientes que como que no avanzas en la parte espiritual? Pedir perdón es amar, hermanos. Pedir perdón es amar. Es necesario volver una y otra vez al Señor a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la confesión, sin desánimos, sin sentirnos desmoralizados, sin sentirnos angustiados, aunque hayan sido muchos los pecados cometidos, aunque hayan estado recurriente en el mismo pecado seguido, aunque hayan sido muchas nuestras infidelidades al Señor, hemos de volver al sacramento de la reconciliación,
de la reconciliación. Claro que sí. ¿Qué debemos hacer? Hacer como el hijo pródigo. Es lo que tenemos que hacer. En lugar de quedarnos ahí, lejos, avergonzados, desilusionados, tristes, acongojados, hagamos como el hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Eso es lo que precisamente tenemos que hacer. Si tú en estos momentos te sientes ahí angustiadito, angustiadita, porque no te has ido a confesar, o sea, y sientes esa carga, haz como el hijo pródigo y di: no, pues me voy a levantar, siento que el Señor me está llamando a través de este mensaje que estoy escuchando en estos momentos, para que vaya a limpiar mi alma. Entonces, levántate, ¿no? Bueno, decía San José María Escrivá de Balaguer: Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendido los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa el tamaño del pecado. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta que simplemente le abramos nuestro corazón, que nos alegremos ante el don que Dios nos hace de poder llamarnos y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia, verdaderamente hijos suyos. Hermanos, el Señor nunca nos abandona a pesar de nuestros múltiples pecados. Nunca nos ama con locura y nos espera. El Señor siempre nos espera en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Ahí nos está esperando con los brazos abiertos. Y Él siempre nos va a acoger, siempre nos va a reconfortar, siempre nos va a mover a comenzar una vez más, con más amor, con más humildad. Siempre nos va a perdonar, no importa el tamaño de tu pecado, no importa lo más horrible que tú puedas decir que es tu pecado, lo más vergonzoso, lo más inmoral, lo más dantesco, no importa. Dios, si tú llegas y estás arrepentido de corazón, sientes ese dolor y tienes el propósito de enmendar tu vida, acércate. Y vas a ver cómo vas a salir limpio de ahí, y vas a salir pero livianito, ¿no? Y tenemos que asistir con mucha humildad. Esto quiere decir, Señor, pequé, estos son mis pensamientos, mis pecados, sin justificarme, sin excusarme, etcétera. No, no es así. Tenemos que llegar con mucha humildad y pues detallar nuestros pecados con arrepentimiento. Y a propósito, crecer en esta virtud, o sea, en la virtud de la humildad, es también dar muchos pasos, es progresar, es crecer en la vida espiritual. Si alguna vez nosotros pues hemos sentido que no hemos sido del todo fieles al Señor como Él esperaba, nosotros debemos de acudir a Él con humildad al sacramento de la confesión y decirle de todo corazón: Señor, perdóname. ¿Okay? Diariamente debemos analizar aquellas cosas que, aunque sean pequeñas, sabemos que nos separan de Dios. A esto nos ayuda el examen particular, el examen de conciencia. Y este debe de movernos, el saber que hemos sido infieles ese día en el Señor, debe de movernos al dolor y a la contrición. Acciones que ciertamente nos acercan más a Él. Hermanos, y si nos resultara muy costoso recomenzar, acudamos a nuestra Santísima Madre, que hace más fácil el camino que conduce a su Hijo Jesús. A ella pidámosle mucho su ayuda a partir de hoy, a sabernos acercar a este sacramento de la reconciliación. Pidámosle ayuda. Y la Virgen María, que es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, avivará siempre en nosotros el deseo de crecer espiritualmente cada día, a fin de alcanzar esa ambiciosa meta de ser santos. Ya para terminar, mencionaremos algunos puntos a recordar que nos pueden ayudar para vivir mejor este tema. Número 1, nuestra vida espiritual, así como en el amor, está destinada a crecer, a progresar. Aquel que corresponde a la gracia, aquel que es obediente a la voz del Espíritu Santo, se le dará más gracia todavía.
Progresamos, crecemos espiritualmente cuando practicamos a diario las virtudes humanas como la humildad, la veracidad, el respeto hacia los demás, la sencillez, la generosidad. Y como último punto, progresamos también espiritualmente cuando volvemos al Señor cuantas veces sea necesario a través del sacramento de la confesión, por medio de la cual devolvemos la vida de la gracia al alma. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.